Muchas gracias por contestar. Bueno, es una reunión que tenemos programada para poder hablar sobre un tema que generalmente no es abordado en temas de gestión y es uno de los temas más importantes que tenemos para que las organizaciones funcionen correctamente. Por eso, desde el Comité de Economía de la Salud, con Amanda Noemí Rubilar, hemos decidido comenzar sobre el tema del factor humano en las organizaciones sanitarias y en la atención de los servicios de salud, que nos parece un tema hoy por hoy más importante que nunca. Amanda, como presidente del Comité de Economía de la Salud, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por asistir a este primer Zoom. Para nosotros es un gusto presentar en esta charla como Comité de Economía de la Salud a Marcelo Muro, que va a ser el director del curso virtual sobre factores humanos en la asistencia sanitaria. Es un tema candente porque la pandemia nos hizo ver a todos la importancia del sistema de salud, la importancia de estas organizaciones y la importancia de ese activo intangible que son los recursos humanos y que son los que aportan a la producción, a la calidad y a la eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios. Bienvenido, Marcelo. Hola Amanda, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde vamos a hacer una breve introducción de la temática del curso que se va a desarrollar, Dios mediante, en junio. Para mí es un placer haber sido invitado por el Comité de Economía de la Salud de la AMA a aportar con este tema. Y debo de decirles que, independientemente de lo que vamos a ver ahora rápido en unas imágenes, el modelo, la perspectiva de los factores humanos es una metodología que lleva unos 30 años en otras industrias y unos 15 años como intentos incipientes dentro del área de la salud. Nosotros estamos absolutamente convencidos de de la importancia de esta temática, no solamente por nuestra experiencia y nuestra convicción en ambas áreas. Ahora vamos a contarles un poco por qué hablamos de ambas áreas, sino también porque las publicaciones que el mundo registra en cuanto a algunos de los temas inherentes a los factores humanos reflejan que son fundamentalmente intervinientes en las cuestiones vinculadas con la seguridad del paciente, la calidad del servicio, el impacto en los profesionales, etc. Voy a iniciar la presentación, si les parece, Amanda. Sí, Marcelo. Por favor, confírmenme que se ve bien. No te escucho, Tere. Sí, se escucha, se ve bien. Perfecto. Bueno, ¿por qué nosotros vamos a hablar de factores humanos en sistemas biosociotecnológicos complejos? Porque la medicina, la salud, la atención de la salud es un sistema que se define como tal. Si bien no quise perder mucho tiempo en presentarme, yo soy médico cirujano, trabajé mucho tiempo en emergencias, tuve la gran responsabilidad de dirigir el SAME de Buenos Aires durante 5 años, donde conocí a Amanda y a Teresa, y buscamos hacer una transformación ideológica del sistema que bueno, según me cuentan, sigue funcionando en ese sentido. Después tuve para mí, el gran desafío de dirigir la Dirección de Emergencias de Nación, y ahí desarrollamos un plan federal de formación de coordinadores en desastres que todavía o de alguna manera se está buscando en este momento reflotar
y trabajamos mucho allí con la doctora Lozano, que también está en el auditorio hoy. Paralelamente a esto, yo tengo una carrera de aviador que culminó en enero de este año, después de bueno, finalizar con 15 años de trabajo en Aerolíneas Argentinas como piloto, y desde hace 30, cuando yo empecé a sumarme a la aviación, empecé a formarme en factores humanos. Factores humanos es una metodología que de alguna manera tiene que ver con el desempeño del ser humano, el contexto en el cual actúa y las limitaciones que enfrenta. Esto arranca en la aviación. ¿Para qué arranca? Para tratar de ver cómo contener las catástrofes aéreas que se produjeron desde el año 50 en adelante, cuando la aviación se transformó de algo artesanal, de algo más limitado, a, con este avión, justamente, la posibilidad de realizar vuelos a larga distancia con muchos pasajeros y la inclusión del motor a reacción. Si ustedes ven en la parte superior de esta imagen, van a ver que aquí la flecha, ¿no es cierto?, nos marca que entre el año 50 y 70, el análisis de los siniestros se vinculó fundamentalmente a problemas de diseño, a problemas de mantenimiento. Y este mismo avión, si lo ven más detenidamente, aquellos que les gustan los aviones, suele haber una correlación motivacional muy grande entre los médicos y los pilotos. Les voy a pedir que los que tienen el micrófono abierto, por favor, lo cierren, porque es muy difícil hablar sobre los ruidos. Muchas gracias. Este avión tiene ventanas cuadradas. Si ustedes ven, tiene ventanas de ángulos de 90 grados, lo que generaba que estos aviones se rompieran en ese lugar y se despresurizaran y se perdieran en el aire. Pero una vez que se fueron corrigiendo todos estos fenómenos y de la mano de las primeras misiones espaciales, aparece una sorpresa para los investigadores de accidentes en la aviación. ¿Que cuál era? Que a pesar de haber corregido estas cosas, los siniestros seguían y a medida que crecía la actividad, crecían los siniestros. Este accidente es fundamental para el desarrollo de los factores humanos. Les diría que fue el gatillo, porque en este accidente, con los mejores aviones, un aeropuerto determinado pero útil para la operación, y con circunstancias que nada tuvieron que ver con lo técnico, generaron el peor desastre en la aviación hasta el día de hoy. 580 muertos, producidos básicamente por algunos elementos que no tenían absolutamente nada que ver con la reparación de los aviones, con el estado de su mantenimiento, ni siquiera con su diseño. Y aquí es donde inicia el estudio de los factores humanos, en ese momento desde el comportamiento individual, buscando algo imposible que se vería después con el tiempo, que es imposible, que es evitar el error humano. Pero bueno, allí comenzó a trabajarse con estos modelos que vamos a desarrollar en un instante, el Shell y el CRM, y cuando se vio allá por los 90 y los 2000 que el error aparecía de todas maneras, empezó a tenerse la concepción sistémica y organizacional del desempeño, que es un poco lo que entra en la definición de hoy. Algunos detalles de esta imagen que veremos después en el curso más detenidamente. Este libro, El error humano, de James Reason, es el libro que en el 90 plantea este problema, justamente, fíjense, no vinculándose con la aviación, sino con un caso médico de un pariente de él, de un amigo de él. Y este manual que se ve aquí abajo, un poquito desfigurado, es el manual de instrucción, que desde ese momento hasta la actualidad, de alguna manera regula en la actividad aerocomercial la importancia de darle
trascendencia a lo que son los factores humanos. Yo les hablaba del modelo Shell y les decía que el modelo Shell era un modelo que mostraba la interacción entre el ser humano, el lifeware, con de alguna forma los manuales, la forma de proceder, que sería el software, el avión, el aparato de anestesia, la máquina de extracción de petróleo, los sistemas de aplicación computarizados de energía radiante para pacientes oncológicos, y el environment, que es el contexto. Un tiempo después, al año 72, cuando Edward diseñó esto, se incorpora la relación con los demás, la segunda L. Es importante esto porque aquí empezó a mostrarse que estas interacciones influían grandemente en la operación. Posteriormente, como intento de básicamente instrucción, se diseñó las distintas generaciones de lo que se denomina CRM, que hoy en simulación, cuando alguno de ustedes trabaje sobre simulación, van a ver que no tiene el mismo significado que nosotros le damos aquí, pero que en simulación se refiere a la crisis y aquí se refería inicialmente solamente al capitán. Rápidamente se dieron cuenta que esto no alcanzaba con el capitán porque iba al lado un sujeto que tenía como principal función reemplazarlo en caso de algún problema. Grandes accidentes se han generado por la interacción entre estos dos ocupantes de la cabina de comando, que se llama cockpit. Después se extendió al resto de los que iban en el avión. Posteriormente, y ya mucho más acá, del año 2010 al resto de la compañía. Y la última C, que sería que todo el mundo tenga vinculación con los criterios de gestión de los factores humanos a un sistema completo que en realidad es una idealización, aún en la aviación y mucho más en cualquiera de las otras actividades. Este modelo, que es un modelo que vamos a desarrollar en el curso y lo vamos a utilizar justamente para la presentación de los trabajos finales del mismo, es un modelo que se aplica hoy en estos sistemas complejos para justamente gestionar las amenazas y los errores y evitar los eventos adversos. De alguna manera lo que busca el modelo TEM es identificar, hacer un análisis de cuáles son los peligros que más frecuentemente pueden desencadenar una amenaza. Una terminología propia de esta perspectiva es la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro se define como algo que puede hacer daño y el riesgo se define con dos variables. Por un lado, la probabilidad más grande o más pequeña de que el evento ocurra y por otro lado, la gravedad de la lesión que puede ocasionar. Y finalmente, cómo poner defensas para atrapar los errores. Es así que se completa, ¿no es cierto?, este cuadro con la aplicación de todo esto transcurrido desde el año 70, 80 hasta el 2010 en modelos más actuales que tienen que ver con lo que significa el error sistémico o el error organizacional o de qué manera ver un procedimiento para poder trabajar sobre la calidad, la satisfacción y la seguridad desde una visión contextual y lo que hoy se define en la última definición de factores humanos, el desempeño humano como contribuyente al desempeño humano sistémico. Por eso la definición de factores humanos, después de todas estas imágenes, es esta que acabo de decirles, y que nace con la seguridad, pero que por otro lado se ha diseminado en otras industrias. Hoy es utilizado en el petróleo, la energía nuclear, la minería, y fue variando. Todas estas variaciones que mostramos tienen fundamentalmente relación con cómo se considera el error. Este sería de alguna manera un mapa, ¿no? Un mapa de factores humanos. Fíjense que es multidisciplinario. Esta es una parte fundamental de la definición, porque esto multidisciplinario abarca partes de medicina, parte de ergonomía,
parte de educación, ciencia de la educación y comunicación, obviamente de ingeniería, de sociología, de psicología. Esto no representa coaching conductista. Esto genera un estudio que permite que el final del proceso, que es más largo que lo conductista, llegue a algo que se pueda medir desde el punto de vista organizacional para decir que esta organización hoy es más segura y es fundamentalmente más eficiente en términos, en todos los términos que ustedes quieran para llevar adelante. Estos procesos se fueron dando a partir de algunas herramientas. Y lo que empezó a verse es que estas herramientas, que se denominaron habilidades no técnicas, mal llamadas habilidades blandas, ya les voy a decir por qué, ya trascendieron a la definición que ustedes ven aquí abajo del cerebro de colores de la Fundación de Seguridad de Vuelo del año 90, que es una definición que tiene que ver fundamentalmente con actitudes y comportamientos que no tienen absolutamente nada que ver con los conocimientos técnicos, en aquel caso del avión y los sistemas, ni los procedimientos. Sin embargo, tenía que ver con otras habilidades vinculadas con la conciencia situacional, el trabajo en equipo, la forma de comunicarse, el liderazgo y la toma de decisiones. Estas herramientas que ustedes ven en el medio, en un plan o en un modelo de entrenamiento para cirujanos jóvenes, residentes de cirugía, y a la derecha otro modelo diseñado por la Universidad de Aberdeen para los anestesiólogos, no es más ni nada menos de qué va en gran parte este curso. ¿Esto quiere decir que no nos importan las habilidades técnicas? No, no existe el proceso sin habilidades técnicas. Y de hecho, el hecho de la expresión de que el error es inevitable no es que nos dé igual. Lo que quiere decir eso es que el error, desde el punto de vista conceptual, fundamental, por un montón de estas cosas que vamos a ver, no es evitable de manera absolutista, no es evitable de manera fundamentalista. Y entonces, estos sistemas lo que han logrado es diseñar estrategias de atrapamiento de ese error, de contención de ese error. Las habilidades no técnicas, en realidad lo que permiten es que el cerebro brille, ¿no? Esto no se define solo para la aviación ni para el petróleo o para la industria nuclear, sino que se ven muchísimas más actividades. No basta con conocer qué hay que hacer, no basta con conocer la partitura que tengo que tocar. Después tengo que ejecutarla en el ritmo correcto, con las decisiones correctas, con la interacción con el modelo de manera correcta y sometido a aquellas limitaciones que de poco se habla de eso en general en nuestro medio médico y sí se habla mucho más en otras actividades. Estoy diciendo fatiga, estrés, la combinación de ambas y lo que se denomina proceso de efecto sorpresa, que en definitiva es algo que yo vengo estudiando hace ya más de 30 años dentro de la aviación y dentro de la medicina. Cuando yo estaba trabajando en el SAME, yo recuerdo que nosotros habíamos armado un equipo de factores humanos justamente que daba respuesta a los incidentes críticos para nuestros compañeros, justamente para que su superficie de sustentación, para que la presión que se ejerciese sobre esa superficie no lo avasallara, ¿no? Y hay una experiencia muy linda que ya les contaré en el curso, o después más tarde si quieren, que tiene que ver con esto. Estas habilidades no técnicas se combinan justamente en las definiciones de lo que son los sistemas biosociotecnológicos complejos. Esto tan difícil o de largo de decir y que muchas veces es más fácil de comprender que explicar, ¿no? Si esta fuera una charla tipo, yo iría dialogando con ustedes y ustedes me irían diciendo alguno de ellos, ¿no?
Pero todo lo que ustedes ven acá son la mayoría de lo que se denominan estos sistemas complejos, porque entran en las definiciones que vamos a ver ahora. Obviamente todo el transporte, la industria de los medicamentos, el petróleo, la medicina, la meteorología o el estudio de la meteorología, ni hablar de los sistemas informáticos y su combinación con los demás, la energía nuclear y en sí mismo el funcionamiento intrínseco, neurológico, neurocognitivo del ser humano. ¿Qué sería un sistema complejo? Es un sistema que se compone de un montón de subsistemas que, a diferencia de un sistema lineal simple, están estrechamente relacionados, casi fusionados, y tienen una altísima interacción con los demás y algunas dependencias funcionales. Estos sistemas se empiezan a formar así para ahorrar lugar, para ahorrar dinero o para hacer que aquella computadora que no entraba en una sala en los 50, hoy sea este teléfono con el cual ustedes pueden estar siguiendo esta charla. Ese desarrollo tecnológico, siempre está sometido a continuas exigencias. Una de esas exigencias es productividad, competencia, y por ende, en la otra platillo, en el otro platillo de la balanza, la seguridad. Hay dos características destacadas de los sistemas complejos. Una, esto que hablamos recién, de la complejidad interactiva, y el segundo, los acoplamientos fuertes. Si nos vemos cuando estemos en el curso, yo les mencionaré o les mencionaremos a Charles Perrow y a Eric Olnagel como compañeros de James Reason, el mismo Reason del libro que yo les mostré, que en el año 2017 justamente reconoce la contribución del error humano al diseño de estos sistemas. Yo les decía de la complejidad interactiva, ¿y qué surge de esta complejidad interactiva? Que muchas de esas interacciones que definen el modelo son interacciones no debidamente estudiadas, fuera de secuencia y sin un objetivo funcional de diseño. Esta mañana, en una charla que dábamos con unos periodistas, yo les decía que uno puede de alguna manera anticipar que va a haber otro virus. Lo que no va a saber es por dónde va a salir o cuál va a ser su estructura genética precisa para poder adelantarnos con una vacuna. Esa es una interacción que uno podría definir como complejidad interactiva. Muchas veces no son planeadas, no son conocidas y esto es lo más importante, no son familiares. Y generan un gran desconcierto en los operadores. ¿Por qué? Porque es como que se disimulan en el sistema. Es esto por lo cual nosotros tenemos una notebook o una tablet y de golpe empieza a generar una falla y esa falla aparece como la interacción de cosas a las cuales nosotros no accedimos nunca. ¿Mm? Es muchas veces difícil de comprender y en general causan accidentes normales a esa interacción inesperada. Aquí abajo hay un librito que nosotros escribimos con un compañero, Alejandro Covelo, vinculado con la consideración de la pandemia como accidente normal. Esto es un libro de difusión gratuita, obviamente, y trata justamente, entre otras cosas, de este tema. La segunda parte es un acoplamiento fuerte, ¿no? ¿Qué es un acoplamiento fuerte? Que son procesos que discurren en un tiempo y velocidad que no se puede variar. Se puede variar hasta un lugar, pero no se puede variar en cuanto a las fases. La secuencia de detención de ese proceso es inmodificable. Fíjense el Challenger, ¿no? El Challenger, 70 segundos después del despegue, explotó en el aire. Si hubieran querido detener ese despegue, esto hubiera sido imposible, después de un determinado momento. No había comandos para realizar esto. De la misma manera que si ustedes están realizando un procedimiento quirúrgico y lo interrumpen, la secuencia de cierre podrá ser un poco más rápida, pero la secuencia de cierre, que puede contener elementos como cerrar en un plano, poner grampas, lo que ustedes quieran, de todas formas es una secuencia.
Los controles de estos acoplamientos no son modificables y muchas veces nosotros no tenemos acceso a esa parte del sistema. A los que les gustan los coches, la mecánica, en los coches de los 80, de los 90, nosotros por ahí podíamos meter una mano para poder solucionar algo en una falla en la calle. Hoy no tenemos acceso. Ni siquiera tiene acceso el mecánico especialista, porque en realidad él lo que hace es un diagnóstico con una computadora para saber qué es lo que tiene que variar o para saber qué es lo que tiene que cambiar. Sin ese diagnóstico no podría hacer nada. Por otro lado, tiene redundancia, ¿no? Son sistemas que impresionan porque son sumamente sofisticados. Y eso hace que el personal y el material que se usa sean caros y de difícil sustitución. Yo decía esta mañana, y lo vengo diciendo hace bastante, podemos tener 1000 camas más de terapia. No va a ser fácil tener la misma calidad de cuidados críticos a medida que nosotros nos demos tiempo para que los profesionales se formen en esa especialidad. Y esto lo sabemos tanto ustedes como nosotros. ¿Por qué es importante estos factores humanos en los sistemas complejos? ¿Por qué estamos dando este curso? ¿Por qué estamos convencidos de esto? Esto es evidencia pura, ¿no? Data dura, como dirían los investigadores. La IATA, que es la Asociación Internacional de Aerolíneas, trianualmente genera un informe de seguridad vinculado con los eventos adversos que tuvieron en los últimos 3 años. En el informe del 2020, que llevaba desde el 18, 19 y 20, y piensen ustedes que en el 20 hubo muchos menos vuelos, esto fue hasta marzo del 2020, ellos escriben que si bien los eventos fueron menos, porque se va mejorando la seguridad, en el 80% de los eventos aparece alguna de las habilidades no técnicas como factor contribuyente. Los que trabajamos en factores humanos no hablamos de culpa, no hablamos de causa, porque es muy difícil poder validar matemáticamente cuál es la causa más importante cuando uno tiene una visión sistémica. Pero gracias a la investigación justamente de Cristina Lozano, nos acerca este trabajo que se los recomiendo grandemente, independientemente que ustedes se sumen o no al curso. Es un trabajo extraordinario de 350.000 pacientes que publicó Panagiotti y colaboradores en el British Medical Journal, en el cual ellos dicen el 6% de los pacientes en el mundo sufrirán daños prevenibles, es decir, daños que pueden ser prevenidos, pero no pudieron ser evitados. Y en su mayoría por errores o por temas de factores humanos en el proceso de la atención. Finalmente, justamente en todas estas estadísticas y muchas más que están disponibles, y veremos a lo largo de la temática del curso, la comunicación, el alerta situacional, la toma de decisión, el trabajo en equipo, el manejo de las limitaciones y la actuación en crisis son las más comprometidas. De alguna manera individual, en otros casos de manera combinada, ¿no? Combinada. En el año 89, cuando empezamos a trabajar estos temas para la salud, con Eduardo Lafitte, que me une una gran amistad y es un gran educador aeronáutico, desarrollamos este cuadro comparativo que publicamos en algún lado, que comparaba un poco un vuelo con una cirugía, ¿no? Y entonces hablaba del prevuelo, del preoperatorio, del despegue y la inducción anestésica, del crucero, del procedimiento quirúrgico, del descenso, el cierre, bueno, en fin. Si ustedes analizan estas etapas sin que necesariamente sean iguales, tienen grandísimas similitudes de aplicación de la metodología que yo les hablé, al punto que analizando la parte histórica en medicina, ya en el año 24, sin que hubiera salido nada de esto todavía, Wayne Babcock, un cirujano de renombre,
escribe en un artículo la importancia del buen funcionamiento de equipo en el quirófano. En el 78, Cooper y colaboradores publican que justamente estas herramientas de los factores humanos podrían influir grandemente en la seguridad. Bueno, James Reason ya les comenté, y en el 2012 la Universidad de Aberdeen en Escocia publica LANS, que es No Technical Skills para anestesiólogos. Este es el camino fácil. Este es el camino fácil. Publicación de Infobae de hace unos días. Un error humano arruinó 15 millones de dosis de la vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson. ¿De verdad ustedes me dicen que esa estructura de sistema organizacional cae por un error humano? Entonces el sistema es pésimo, porque no tiene defensas. Lo mismo pasó con los aviones 737 MAX, que es todo un capítulo que vamos a desarrollar en la parte de error, en los cuales el avión presentaba una dificultad no anticipada por los ingenieros, no descrita en los manuales, y donde se buscaba, como muchas veces pasa, culpar, generar causa en error de pilotaje por dos catástrofes simultáneas sin acción intermedia, de dos aviones en los cuales se mataron 340 personas. Este es otro caso más cercano, ¿no? La muerte de la paciente se debió a un error del gastroenterólogo encargado del procedimiento. Y el otro, nuestro, un error en el frenado por el maquinista causó este desastre. Revirtiendo un poco esta idea de la cual nosotros nos separamos, porque obviamente estamos trabajando para lo contrario, Gandhi escribió en algún lado, que la verdad no sé cuál es: un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea que ese fue un error. Y esto se vincula mucho hoy con la infodemia, con montones de cosas que se dicen alegremente cuando en realidad no resisten evidencia científica alguna. Este será el curso, hablaremos de él lo que ustedes quieran, y bueno, abrimos de alguna forma las preguntas o el debate o lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias, espero que haya sido claro.